Buenas tardes, mi nombre es Steven Cubillo, bienvenidos al espacio de Tinta Eriza. Este es el primer podcast en el que vamos a debatir de alguna manera la pregunta de si es mejor escribir de manera totalmente libre o si debemos adaptarnos a algún género narrativo, como ciencia ficción, como fantasía, por ejemplo. Pero bueno, el día de hoy vamos a presentarnos un poco rápido y vamos a decir la postura que defendemos. Yo por lo menos me llamo Steven Cubillo Montero y voy a defender la postura de que para mí se debe escribir de manera completamente libre, sin tener que categorizarse de ninguna forma. Al lado derecho me acompaña Gretel, mi nombre es Gretel Ciclas y apoyo la posición de Steven de lo que es el estilo libre a la hora de la escritura. A mi lado está Carla Alvarado, y yo por el contrario considero que es mejor encontrar un género literario para poder escribir y que de esa manera todo sea más ordenado y llegue mejor a los lectores. Buenas, mi nombre es Cindy y bueno, yo estoy al lado de Carla. Yo apoyo la parte en que tenemos que tener un género narrativo claro. Ese es mi lado. Hola, mi nombre es Jeremy y yo apoyo el género narrativo para tener la mejor organización. Hola, mi nombre es José y yo apoyo el género literario fundamentado como en base a un género para escribir. Tramitado. Bueno, buenas tardes para todos y todas. Mi nombre es Antonio Guillén. A mí me gusta la forma de escritura libre, ya que ella me deja fluir en mis pensamientos y escribo. Y si cometo errores, lo que me queda, como digo yo, no es fallar, sino modificar. Buenísimo. Bueno, voy a empezar con una preguntita. Les voy a hacer una pregunta a los que defienden el género narrativo. Y ven esa pregunta casi como un ataque para iniciar, un ataque detonante. Yo les preguntaría, ¿por qué si la literatura es tan libre? ¿Por qué si debería de tenerse completa libertad? ¿Por qué ustedes defenderían el tener que ajustarse, el tener que limitarse por una categoría? Porque para mí, por ejemplo, como todo en la vida, lo mejor es tener una estructura, algo organizado en lo que basarse y no ir como a la libre, porque siento que puede ser mucho el desorden que puede hacer. Y además, digamos, yo considero que el que no sabe dónde está tampoco puede ofrecer mucho. Entonces, si usted no se ubica en un género literario, probablemente su escritura vaya a deambular de un lado para otro y no se sabe al final de cuentas qué es lo que está escribiendo. Entonces, a la hora que el lector toma su texto, no le va a sacar el mayor provecho, no va a entender, va a decir, ¿eso qué es? Esto es un romance, es acción, es ficción, es fantasía, y no sé, como que es una mezcolanza un poco rara. Bueno, compañera, y hablando de eso, ¿y usted entonces cómo pone en su género la creatividad sin límite? Es que no hay problema, porque cualquier género literario admite la creatividad. No es que porque usted vaya a escribir dentro de un género literario tenga que no ser creativo, ¿no? Por supuesto que la creatividad tiene libertad. Yo siempre he creído, ahora que mencionaba la palabra estructura, siempre he creído, o una vez Soren Vargas dijo, es que la estructura es el resultado de una intencionalidad, de una intención. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hacer algo, qué sé yo quiero explorar Alajuela, como me dio el último proyecto que hicimos, que por cierto ya existe un folletín que se publicó, que se llama Cuentos alajuelenses, con todas las antologías que tenemos nosotros. Ahí teníamos un objetivo claro y perseguimos ese objetivo sin categorizarnos en una categoría específica, ¿verdad? Entonces ven que la estructura que tomó, por ejemplo, tiene un cuento en el que quería saber por qué nos dicen manudos, y la estructura que tomó el cuento fue el resultado de esa intención. Entonces yo creo que sí puede haber un norte, ¿verdad? Contradiciendo un poco lo que dice Carla, de que podemos escribir de que nos perderíamos, de que no sabemos hacia dónde vamos, ¿verdad? Ahí siempre había una intención. Sin embargo, yo podía hacerlo desde mezclar, ¿verdad? Porque acuérdense que la literatura libre permite la hibridación de géneros. O sea, yo puedo escribir y ponerme romántico 2 párrafos y ponerme futurista 2 párrafos, estilo ciencia ficción y ponerme... Entonces yo creo que la escritura libre permite esa hibridación de temas. Ajá, pero aún así estaría tomando en cuenta los géneros. Sí. O sea, no es una escritura libre por completo que está fuera de todo. Es que lo que es la libertad para mí tiene sus limitantes también. O sea, se establece un límite, es como el arte. El arte no puede ir a la libre, sino que se basa en lo que es los avances tecnológicos. Hoy por ahí un video de internet. Las normas no llevan las normas convencionales de un género. El escritor tiene toda la libertad de pensamiento para desarrollar en sí el tema en el cual se ha apropiado para poderlo llevar a cabo, ¿verdad? Sí, y escribir sin preguntarse qué estoy haciendo, ciencia ficción, suspenso, qué estoy, sin preguntarse, simplemente dejándose llevar. Ajá. Correcto, porque hay mayor libertad de escritura, al no seguir las reglas convencionales, digamos, o reglas estrictas, por decirlo de una manera, porque conecta a los lectores que buscan experiencias nuevas. Y aparte de eso, hay una expresión auténtica. Y bueno, yo me quiero ir al extremo. ¿Han visto esas películas como las que matan gente, que se ponen una máscara blanca? ¿Cómo se llaman? Sí, creo que sí. Que se pone una máscara blanca y que hay un asesino, y que se pone una gabardina negra, que llama por teléfono. Si ustedes se fijan, esas películas tienen un formato, el de thriller, ¿verdad? Pero el de thriller donde hay un asesino y siempre no se sabe quién es, y al final era uno del mismo grupo. Y no sienten que se puede volver una fórmula que puede volverse predecible. Siempre se sabe que va a ser uno el asesino. Y sé que estoy usando un ejemplo extremo, ¿verdad? Porque esas son las que son más estrictas en estructura, esas no cambian. Hollywood casi que las calcan. Pero me llevo al extremo de esto para decir que en todos los géneros se puede empezar a volver predecible. Por ejemplo, un romance. ¿Cómo hago yo que un romance no me quede como una novela rosa, predecible, en el que ya sé que hombre y mujer terminan felices para siempre, ¿verdad? Si ya sé que eso es el desenlace normal en ese tipo de obras. Ahí es el trabajo de uno como escritor, como artista,
el darle un enfoque diferente para que no se parezca a todas las demás obras que existen. Reinventar el género. Además, el romance no significa que, por ejemplo, este ejemplo que usted da, el romance no significa que los dos vayan a terminar juntos, porque ese final feliz es como el cuento de princesas de Disney, digamos. En la vida real, o sea, si uno quiere escribir una novela de romance, en la vida real los romances no tienen siempre un final feliz, ¿verdad? Incluso aunque las personas se vienen juntas, no siempre es un final feliz, ¿verdad? Entonces, ahí depende, digamos, de cómo el escritor desarrolle su historia. Incluso pueden incorporar cosas de otros géneros literarios que enriquezcan su obra, pero está agarrando recursos de los diferentes géneros literarios, no está escribiendo lo loco. Aquí Jeremy dijo algo importante, el escritor, digamos en el tipo de escritura libre. ¿Por qué? Porque permite una experiencia más libre tanto para el escritor como para el lector, que todo eso complementa la experiencia literaria. Y yo le lanzo una pregunta a ustedes que defienden. ¿Qué sienten que ha aportado los géneros narrativos? ¿Cuál género narrativo es el que defienden o el que usarían? Es que uno solo no. ¿Serían varios? Serían varios. Sí, porque ¿Pero lo que nosotros defendemos no es un género literario, sino que el escritor debe centrarse o dirigirse por los diferentes géneros literarios, no es que tenga que escoger uno. Entonces, digamos, el escribir dentro de un género literario tiene muchos aportes. Por ejemplo, que el escritor sepa las reglas que debe seguir, que pueda agruparse con otros escritores similares a los de su género. Que, por ejemplo, el lector, a la hora de buscar algo que leer, si le interesa, exactamente, si le interesa tal tema o tal otro, pueda buscarlo más fácilmente. Pero si es algo que está escrito desde todo punto de vista y va para todo lado y al final no se sabe ni qué es muy difícil para el lector que le llame la atención o que transmita algo si no tiene un orden. Dice el género libre le da más libertad al personaje, le da una fluidez más al personaje para poderse desarrollar en sí en X tema. El escritor tiene la obligación de conocer tanto la manera de escritura libre para que así pueda hacer una diferencia y poder escoger lo que más le gusta de estos dos géneros, porque tenemos ciertas variaciones en nuestro gusto de escribir. Yo también diría, por ejemplo, ahora que dice esto, esa libertad total. Vean, por ejemplo, Queroa y se sienta y empieza a escribir y escribir y escribir. Él le llama escritura automática, simplemente sentarse a escribir sin pensar ni un segundo en qué está haciendo, ni siquiera se lo cuestiona. De hecho, fue tanto que la máquina de escribir, en lugar de ponerle hoja suelta, conseguía rollos de papel para que los fuera jalando la máquina y así no tuviera que detenerse a hacer el cambio de papel. Y en ese escribir sin límites, simplemente teclear y teclear y teclear, terminó escribiendo cosas, a mí me encanta, ¿verdad? Queroa y todo lo que ha escrito. Siento yo que se terminan hasta descubriendo nuevas cosas, ¿verdad? Cosas que quizás no se hubieran podido llegar si no hubiera sido por medio del ser espontáneo totalmente. Pero digamos, ¿de qué se tratan esas historias que dice usted? Porque yo no conozco ese autor. Bueno, On the Rock, que es en la carretera. Ese texto, por ejemplo, habla de una pareja de amigos que están recorriendo todo Estados Unidos, por ejemplo. Va por ahí el relato, y mientras van jalándose tortas, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Son un poquillo rebeldes. Pero sí se podría catalogar dentro de un género, aventura, por ejemplo. Sí, aunque aventura es muy amplio, ¿verdad? Pero sí, o viajes, por ejemplo, novela de viajes. Podría ser, sí. Sí, además de que... No, perdón, dentro de la aventura tenemos prácticamente todo, ¿verdad? Pero prácticamente, es que el asunto aquí es que quien escribe va a tener conexión con ciertos lectores. Si tuviéramos libros con toda la variedad, entonces no va a haber conexión. Y la persona tampoco se va a profesionalizar en una técnica en sí. Ya sea todo. Es como una persona que pinta, una persona que canta, una persona que dibuja, una persona, pero nunca es profesional en algo. En una sola, sí. En una sola cosa. Entonces, ¿qué pasa con ese escritor? Se desenfoca y escribe lo que sale, así, lo que digan sus pensamientos, pero no hay un enfoque. Entonces, tampoco tiene una cierta comunidad, una cierta población fija que diga, mira, me encanta el romance. Entonces ya dice, mira, estos escritores escriben romance, me voy a ver por acá. Me encanta la ciencia ficción, entonces se van por acá, van por libros, escritores que encontraron la forma más carguísima para poder hablar sobre la ciencia ficción. Bueno, sí, escritores hablamos, ¿verdad? Que se han ido por ese estilo experimental, como le llamaban antes del postmodernismo, ¿verdad?
Tenemos a William Burroughs, él es de esa tendencia, ¿verdad? Steven, El almuerzo desnudo, es un texto que rompe con estructura narrativa tradicional, pero emplea un estilo experimental que de hecho fue precursor de esa literaria, ¿verdad? De La hecho, postmoderna. Burroughs y Kerouac eran amigos, andaban tomando juntos, ¿verdad? En la vida real. Eran, de hecho, sí. Y andábamos consumiendo drogas de todo tipo juntos, porque tras de eso experimentaban y todas sus experiencias las escribían, ¿verdad? Porque eran de la generación Beat. Ajá. También que después vamos a hacer un tenemos- debate solo de la generación Beat. Ajá, después tenemos también a Italo Calvino. Italo Calvino es otro escritor de esa corriente, ¿verdad? Y Calvino, si en Una noche de invierno un viajero, él juega con la fragmentación. ¿Qué es eso? O sea, él juega con todas las cosas, juega con el tiempo, con la voz narrativa y con otros elementos. También tenemos a Virginia Woolf, a Raymond Queneau, a William, Burroughs, que ya lo dijimos, y ahí puedo nombrarles un montón. O sea, en esa corriente hay escritores que le han dado. Sí, sí, sí. Ajá, pero todos ellos al final de cuentas se pueden catalogar dentro de un género. ¿Cuál? No ¿Un están género? completamente. Sí, No o es un género, es un estilo. El del experimental, por ejemplo. por ejemplo. Y es que habría que ver No entonces. están completamente fuera. Porque yo lo que llamo, y devolviéndome un poco ahora que llamaban que hablamos de la hibridación de géneros, para mí la escritura libre es sinónimo de la hibridación de géneros. O sea, para mí, obviamente, hay características, cada género tiene sus características, y yo en algún momento voy a quebrar la realidad tanto que la gente va a señalar y va a decir, vea, en ese capítulo fue fantasía. Pero porque es inevitable, estoy quebrando la realidad, o por el contrario, estoy haciendo, qué sé yo, empiezo a meter muchos símbolos y sin darme cuenta creo algo más realismo mágico, que es más un movimiento literario que un género. Pero igual yo creo que la escritura libre, cuando yo hablaba antes de hibridación, para mí la hibridación es la escritura libre, ¿verdad? Es esa combinación en la que uno no se limita, ¿verdad? En la que sí van a salir de vez en cuando esta ciencia ficción, lo que vaya a salir, pero se turnan a una velocidad que nunca termina. No se le puede catalogar a esa obra de una forma en específica, ¿verdad? Por la rapidez con la que se turna de características. La literatura narrativa está sujeta, como se ha dicho anteriormente, a una estructura, a una base. En la escritura libre, es a la libre, como dice el compañero Stevens, ¿no? Podemos escribir fluidamente. La escritura libre nos da esa oportunidad de expresar lo que uno siente en ese momento, las emociones se le abren y lo expresa en una hoja. Pero eso también lo puede hacer usted dentro de los géneros. O sea, al final de cuentas, lo que usted quiera expresar de su realidad, algo que vio, algo que le contaron, algo que a usted se le ocurrió, por más volado que sea, siempre va a ser catalogado o a poder entrar dentro de un género. O sea, usted no se puede salir de un género. O puede Y toda crear un esa- género nuevo. Sí, o puede crear un género nuevo. Y toda esa creatividad, digamos, no se ve limitada porque se vaya a escribir dentro del género literario, ni porque usted utilice una parte de su escritura, una novela, por ejemplo, una parte sea de ciencia ficción y otra de romance, por ejemplo, no significa que se esté saliendo por completo, no, está utilizando los mismos géneros, o sea, el género nunca deja de estar presente. Sí, sí, sí. Yo tengo la pregunta esta que les quiero hacer. Han mencionado ciencia ficción, por ejemplo. ¿Qué defenderían ustedes o qué creen que ha aportado al mundo la ciencia ficción, a la visión, a la cosmovisión humana, a la manera en la que entendemos el mundo como civilización? Bueno, me refiero a la civilización occidental, ¿verdad?, en la que pertenecemos. ¿Qué consideran ustedes que, por ejemplo, ha aportado la ciencia ficción? Bueno, una de las cosas es, por ejemplo, tener la apertura mental, digamos, por decirlo de alguna manera, a las cosas que en determinada época histórica no se creen posibles, ¿verdad? Porque Prepararnos para el avance. Como los ajá, viajes espaciales. exactamente, porque en diferentes épocas de la historia no se han tenido ciertos avances tecnológicos o no se creen posibles, y algún escritor viene y dentro de su novela incorpora, ¿verdad? No sé, una máquina que volaba, por ejemplo, ¿verdad? Y después Que un helicóptero. en ese momento, exactamente, en Sí. ese momento no existía. Entonces, esa es una de los aportes. En eso sí le doy la razón, porque yo creo que nos volveríamos locos si de un pronto a otro aparece un helicóptero sin que nadie nos haya preparado por medio de la literatura, ¿verdad?, de la fantasía. Entonces sí, es muy acertado. ¿Ibas a decir algo de ciencia ficción? No. No, ya que ya está hablando de escritor, él mencionó a Verne. Yo voy a mencionar a alguien como Isaac Asimov, quien predijo un montón de cosas que van a suceder en el futuro. Sí, por ejemplo, el asunto de todo este asunto de la robótica, digamos. Isaac Asimov, las leyes de la robótica y demás están puestas en sus libros, y ahorita actualmente estamos viendo como el desarrollo tecnológico ha llevado a la construcción de robots muy similares a los que se describen, por ejemplo, en Yo Robot o en El Hombre Bicentenario. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Yo en la ciencia ficción también hay algo que me parece que hace, y es que nos advierte de que
a veces pensamos que la tecnología nos va a salvar a nosotros los humanos de nosotros mismos, que nos va a ordenar, y o puede ser nuestra caída o puede seguir siendo lo peor, ¿verdad? Podemos estar igual de mal, simplemente que con tecnología más avanzada, ¿verdad? Y muchas veces creemos, no, cuando la tecnología, cuando la inteligencia artificial llegue y nos diga qué hacer, cómo hacer más cultivos, cómo salvar el medio ambiente, como cuando la inteligencia artificial tal vez no lleguemos a ese punto, ¿verdad? Entonces nos dice que la tecnología no necesariamente nos va a salvar de nosotros mismos. En ese sentido, yo siento que más bien gracias a tanto avance tecnológico, nosotros podemos llegar a lo que es una distopía. A las distopías, por ejemplo, como las de más avanzadas, obviamente, pero piensen aquí como Huxley, como Orwell, o como el escritor de Fahrenheit 451, si me dio el nombre de él, Bradbury. Podemos llegar a esas instancias, inclusive. Sí. Pero sí, no sé si ustedes quieren lanzarnos un ataque, algún cuestionamiento. Bueno, yo creo que ya hemos desbaratado sus argumentos. Sí. Roberto, hay algo que no se ha tocado y que es bonito en ese estilo. A mí personalmente me gusta mucho el estilo libro, porque yo cuando escribo de lo que veo, de todo y de lo que sea. Ya después uno lo va un poco pues compactando. Pero algo bonito en ese estilo es la experimentación lingüística. ¿Por qué? Porque yo puedo usar el libre de lenguaje. Sí, a lo Cortázar con Rayuela. Así nomás. Sí, o el Joyce, que está hablando en su idioma y de pronto cambia al francés y mete una frase en latín y una loquera esa barra. Se vuelve un collage. Sí, es como muy libre en ese sentido. Pero hay que saber hacerlo. Hay que saber hacerlo. Sí, digamos, esa libertad está muy bien, pero esa libertad, insisto, siempre está encapsulada en alguno de los géneros. No es algo que está completamente a la libre y fuera de todo, ¿no? O sea, es libertad, es creatividad, ingenio, cambio, lo que ustedes quieran, pero siempre está dentro de los géneros literarios. Bueno, que yo creo que los géneros narrativos tienen un reto más, porque si yo voy a hacer ciencia ficción, puedo volver a caer en la repetición, y eso sí hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, como escritor de un género narrativo, creo que un escritor siempre va a tener el reto de superar a sus ancestros, por decirlo de algún modo, ¿verdad? A sus puntos de referencia. Exactamente, sí. Y mientras les hace honor, mientras les rinde honor, tiene la responsabilidad de superarlos, porque si no va a caer en la repetición, ¿verdad? Ese es el problema. Ajá. Entonces, de lo libre, porque pueden equivocarse grandemente, porque recuerde que la otra parte es estricta, que tal ustedes se salen de eso y ahí pueden equivocarse montones de veces. Sí, bueno, ahí hay un punto que sí, hay que darle la razón a los compañeros de las narrativas, y es que, digamos, en este estilo, digamos, una desventaja que nosotros tenemos es que tenemos menos referencias para guiarnos, pero tenemos más creatividad. Y menos, digamos, por ejemplo, porque si yo voy a hacer una obra, por ejemplo, insisto con lo de ciencia ficción, para no caer en la repetición tengo que mejorar de varias formas. A nivel reflexivo, ¿verdad? Que la obra proponga una enseñanza reflexiva que supere las que ya existen, y también a nivel estético, ¿verdad? Que a nivel estético yo pueda deformar lo suficiente el género que ya existe, que me estoy basando, para que no se vuelva a sentir la misma estética. Ahora vea por ustedes, autores que han escrito más a la libre hacen su propio estilo y su propia estética. Entonces, el del género narrativo igual tiene que crear su propia estética, a pesar de que puede partir de una que ya existe, ¿verdad? O de una base. Por ejemplo, estas distopías, los cyberpunk, que le dicen. ¿Cómo renuevo yo en el cyberpunk? Si casi siempre los mismos edificios altos, los mismos aviones, todo lleno de humo, todo nublado, siempre está esa estética, esa atmósfera. ¿Cómo renuevo yo, por ejemplo, en el cyberpunk? ¿Qué me invento ahora para que mi estética supere la anterior? Les hago esta última pregunta ya para cerrar el programa. Ajá. Por ejemplo, ya que usted menciona el cyberpunk, yo no soy muy fanático de ese tipo de obras, pero en ese estilo, digamos, se tiene que cumplir cierto tipo de estética, cierto tipo de narrativa para que sea una obra cyberpunk. Como le digo, lo que uno puede hacer como autor, si es que quiere incursionar en eso, es tratar de darle su propio punto de vista, hacer algo diferente de lo que los demás ya hayan hecho. Por ejemplo. Sí, que ahí está lo difícil, ¿verdad? Poder innovar en algo que ya tiene una estética predefinida, ¿verdad? Como en el horror cómico. Sí, que vea, por ejemplo, Lovecraft, otro ejemplo. Lovecraft llega y escribe Lovecraftiano. Él escribe algo que es completamente de él. Y resulta que escribiendo eso, después de eso, todo el mundo empezó a influenciarse por él y de algún modo imitarlo. No existe también el peligro de que sin culpa crea un género y un estilo que quería que fuera mío para siempre y solo mío empieza a ser de alguna manera copiado y empiezan a salir un montón de clones míos de mi estilo, algo que yo no desearía. Eso es inevitable porque la literatura pues, es universal, o sea, si uno escribe para guardar su libro para uno mismo, se escribe para que el libro lo lea de quien lo quiera leer. Y regala el estilo también. Sí, exactamente, sí, porque cualquier persona puede tomarlo y decir, mira, sí, a mí me llama la atención, yo podría hacer eso, y se le ocurre tal vez una forma de cambiarlo, de innovar, pero lo está haciendo desde algo que ya conoció. Es como, por ejemplo, el realismo mágico. Bueno, no es exactamente género, pero digamos, hubo gente que lo inició, ¿verdad? Como por ejemplo García Márquez, pero no fue el único y eso no se lo fue solo para él. Terminó creando un movimiento. Exactamente, otros escritores también se agarraron de ahí para crear sus propias obras. Siempre hay un precursor. Sí, tenemos creatividad también. Además, desde hace mucho tiempo hemos creado nuevos estilos y todo eso. Entonces, también tenemos
esa libertad. Hay un personaje que se llama Edwin Allen. Fue un hombre que escribió ciencia ficción. Una de sus obras fue vista por muchos de nosotros en la televisión, que se llaman Perdidos en el Espacio. ¿Ah? Este señor escribe a la libre, a su manera. ¿Ah? Y fue tan bueno el programa ese o la idea que él realizó. Pero estaba dentro de un género. Sí, o lo estaba creando, Lo estaba bueno, un subgénero. sí. Un subgénero. Ajá. Ya que están hablando de lo que es la libertad creativa, me gustaría ya hacerles una pregunta. Ajá. ¿Ustedes conocen los 21 tópicos? 21 tópicos. 21 tópicos. ¿Saben qué es eso? ¿Algunos? No me suena. No, me gustaría saber. Eso es que supuestamente no importa lo que ustedes escriban en Está el en género esa que lista. quiera, está en esa lista. Ajá. En esos 21 tópicos comprenden absolutamente todo lo que es la ciencia o ficción, o lo que es real y lo que es ficticio, por ejemplo. Todo está comprendido en esos 21 tópicos. No se Entonces, puede ya hay una acordar, estructura 30 y ahí. resto, no. Son Son 21. 21. Ajá. ¿Será que tengo otra lista? Sí. Se agregaron más, se agregaron más. Al fin de Como ustedes cuentas, son así, ahí tienen más. Tiene más, porque es la libertad. La libertad que hay más tenemos. libertad y letra más. Bueno, al fin de cuentas, pues uno sabe que en todo género o en toda estructura literaria o como lo quieran llamar, siempre van a haber sus pros y sus contras. Digamos, uno es consciente cuando escribe libre que tiene sus contras. No vamos a decir que todo es positivo porque es engañarnos a nosotros mismos, ¿verdad? Digamos, yo me puse a pensar y digamos una contra así fuerte y, por ejemplo, que haya un menos encaje en el mercado. Sí, eso sí. ¿Por qué? Porque, digamos, yo voy a la librería internacional a vender mi libro de Y todo está clasificado por y me género, dicen, ¿no? bueno, ¿y en qué ámbito comercial lo va a vender? ¿En qué? ¿Cómo lo clasificamos? Ya, y tendría que poner librería internacional libre. Pues no lo va a ir, porque todo está así, estructurado y catalogado. Y pues, que ¿no? sí les doy el punto en que si uno va a una feria de libros y usted tiene un libro que usted sabe que es de ciencia ficción en su mano para venderlo, y el cliente se para frente suyo y dice ando buscando ciencia ficción, usted sabe que tiene el 70% Sí, de la venta de la ya hecho, compra, ¿verdad? sí, ya. Entonces sí, eso sí es un... Ahora que hablaban también de que se pueden, que yo insisto, con que porque eso es lo que más miedo me da a mí, que me puedan robar el estilo, ¿verdad? Al crear un género, bueno, ojalá crear un género, ¿verdad? Ojalá tuviera ese poder. Pero sí doy una frase que decía Borges decía, crea una historia bella, que una historia más bella se posará encima. Entonces eso es lo que él está diciendo, pero entonces al menos sí deberíamos de exigir que la historia que se está posando encima de verdad sea más bella, ¿verdad? El hecho de verdad de superar supere el anterior. ¿verdad? Y que a veces muchas veces decimos, no soy capaz, ¿cómo voy a superar la obra de semejante autor del pasado? Y hay que creérselo un poquito, ¿verdad? Porque yo creo que sí se puede, hay que aspirar al menos a lograrlo, a superar esa obra anterior. Al menos si no queremos explorar, si alguno, ustedes, la conta, desea explorar, ¿verdad? Esta forma de escritura, entre los consejos que yo averigüé, dice que lo ideal es encontrar un equilibrio entre la libertad creativa y una estructura que mantenga el interés del lector. Que al final todos los escritores eso es lo que buscamos, eso es lo que se busca. Sí, porque si fuera algo completamente libre, como decía al principio, al final de cuentas la persona que lo lee no va a saber ni qué es lo que está leyendo, ¿verdad? Si yo empiezo a escribir muy libre, ¿verdad? Lo que se me ocurre y escribo para un lado, para el otro, para allá y para acá y me devuelvo y voy, entonces al final de cuentas la historia no tiene un sentido ni llega a ningún punto, ¿verdad? Porque son un poco como de textos sueltos, ¿verdad? Sí, que no sí, llevan a ningún lado. Ya para cerrar el último comentario, porque la idea es que dure media hora y estamos a tiempo, ¿verdad? Ir cerrando ya. Kundera decía que la música nos lleva ventaja, que la literatura va detrás de la música y que los fenómenos que atraviesa la música llevan como 2 siglos y la literatura los atraviesa 2 siglos después cuando la va alcanzando, ¿verdad? Entonces, él dice que en la música ya es el fin de la historia de la música, dice él. Entonces, según él, ahora la música, ¿en qué se va a quedar la música ahora? Que ya no tiene nada que descubrir, que ya supuestamente, y según él, lo exploró absolutamente todo. Entonces, él dice que lo que nos vamos a quedar es mezclando géneros, mezclando géneros. Y algo que sí se está viendo, porque me acuerdo una vez que fui a una feria en San Pedro y había una gente que dijo, obviamente voy a parafrasear, no me voy a acordar la frase, pero le dije yo qué es lo que están tocando ellos, un grupo que está tocando en vivo. Y me dijeron, están tocando tecnopsiconauta tropical, con un poco de cumbia, jazz clack, y yo, ¿qué es eso, verdad? Entonces, y me parece que sí es lo que puede terminar pasando y lo que creo que va a terminar pasando 2 siglos después con los géneros narrativos, que nos vamos a quedar remixeándolos a un punto donde se van a disipar entre ellos, Sí, digo yo, ser, ¿verdad? podría ser. Pero sí. Bueno, nos despedimos, agradecerle a todos, no sé si nos despedimos en coro para todos los que nos escucharon. Hasta luego, nos vemos Hasta en la próxima. luego. Chao, chao.